Se acaba de revelar el nuevo teaser del nuevo mapa de Project Playtime, que por supuesto llegará con la Season 2, un nuevo enemigo y muchísimas cosas más. Así que amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y pues vamos a ver todas esas noticias increíbles y curiosas que tenemos el día de hoy. Sin antes, por supuesto, recordarles no olviden ir por su cereal de Haiwagi y su lechita de Mommy Long Legs, y comencemos pues con el video del día de hoy. Por cierto amigos, cierto porcentaje de ustedes aún no está suscrito al canal, así que si te gustaría enterarte de las noticias día 1, pues suscríbete al canal y deja tu pulgar arriba en este momento. Así que amigos, comencemos con este video. Ok amigos, pues comencemos con estas noticias con respecto al nuevo mapa de Project Playtime. Como ustedes saben, anteriormente la gente de Moff Entertainment nos había confirmado mediante el Twitter, se podría decir, de Project Playtime, que pues próximamente iba a llegar la temporada 2 y nos dieron el primer teaser. En este caso lo están viendo en pantalla para la gente que no recuerde o la gente que no lo haya visto, pues ya se nos anunció cómo va a ser el nombre, por así decirlo, del nuevo mapa, que vendría siendo Recycle Mill, que es algo así como el molino de reciclaje. Y básicamente amigos es un mapa que tiene como muchísimas zonas metálicas, bastantes estructuras y por supuesto esta como forja, por así decirlo, que es la que se va a encargar de eliminar toda la basura que vaya creando Playtime Co. Lo más seguro amigos es que en este mapa vayamos a encontrar algunas cosas curiosas, sobre todo el tema de que qué hacían con los juguetes cuando salían mal, etcétera, etcétera, cosillas que desechaban todos en Playtime Co, no solamente cosillas del trabajo, sino también ya saben todo este tema de los experimentos. Ahora bien amigos, como ustedes saben, pues acaba de revelar por fin el siguiente teaser que nos muestra un poquito más acerca del mapa de Project Playtime. Aquí lo estarán viendo a continuación, parece ser como una de las zonas que hemos visto anteriormente, que por cierto, para la gente que no lo sepa, ya entramos al mapa en uno de los directos que estuvimos aquí en el canal hace unos meses. Entramos al mapa que está dentro de Project Playtime, actualmente ya está completamente bloqueado, pero logramos acceder a una versión temprana del juego. Pero a comparación a lo que vimos en su momento, esta toma que estamos viendo aquí, que se ve que es una de las zonas que se encuentra hasta abajo, pues se ve extremadamente espectacular, con unas texturas mucho más pulidas, con una resolución tremendamente alta y por supuesto con la posibilidad de que el juego cada vez esté más cerca a salir. Pero por supuesto amigos, lo triste de todo esto es que aún no nos dan una fecha oficial de cuándo es que va a salir la temporada número 2 de Project Playtime, que también les quiero comentar una cosa al respecto. Muchos me han estado preguntando, Infinity, ¿qué personaje crees tú que vaya a salir como enemigo en la siguiente season? Pues para la gente que no estuvo en su momento con lo que les voy a comentar a continuación, pues parece que ya se nos ha revelado cuál va a ser el siguiente enemigo, ya que la gente de Moff Entertainment creó una encuesta con respecto a qué les gustaba de Project Playtime, qué cosillas consideran que se deberían cambiar. Esa encuesta pues ya fue cerrada hace ya un tiempo, más o menos 2 meses, y ahí nos preguntaban qué personaje de Playtime Co nos gustaría volver a ver en Project Playtime. En ese caso pues toda la comunidad votó por PJ Puja Pillar, tristemente, porque literal apareció una lista de muchísimos otros personajes, literal todo Playtime Co, y pues decidieron votar por un personaje que ya vimos en el capítulo 2, tristemente. Lo digo no porque no me guste PJ, pero hubiera estado chévere ver un personaje que jamás hayamos visto en la siguiente season, pero tristemente pues decidieron votar por PJ, que ya lo vimos en el capítulo 2. Así que amigos, pues lo más seguro entonces es que vayamos a ver a PJ Puja Pillar como el nuevo enemigo. Esto se los digo obviamente tomando en cuenta esta encuesta que se la realizó a la comunidad. Así que si toda la gente está votando por PJ y los desarrolladores quieren sacar algo que pues como tal se mantenga perfectamente, así que yo creo que si sale algún personaje importante será PJ. Pero por supuesto amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Les gustaría ver a PJ Puja Pillar como el nuevo personaje seleccionable, se podría decir, en Project Playtime? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Ahora bien amigos, hablemos acerca de otras noticias de Project Playtime, sin antes por supuesto invitarlos al podcast que realicé a uno de los desarrolladores de Poppy Playtime, Moff Entertainment, que incluso trabajó en Sammy Nation. Los invito a este podcast demasiado porque pues es el podcast del canal para empezar, y lo segundo porque pues estamos entrevistando a un desarrollador de Moff Entertainment, o sea, qué locura estamos viviendo aquí.
pero también porque en este podcast se tocó un tema bastante interesante. Le hice una pregunta con respecto a las filtraciones que vimos en Project Playtime. Para la gente que no lo sepa, pues se filtraron todos los eventos, los días exactos de cuándo iban a ser los eventos. El último que surgió fue uno del 5 de mayo. En este caso, amigos, se los comento porque pues tiene relación con Project Playtime, y resulta que el pana Tobías nos comentó que estaban al tanto de esas filtraciones y que decidieron mover las fechas de la mayoría de ellas. Lógicamente no nos dijo qué fechas se iban a mover, pero también algunos de los proyectos fueron cancelados gracias a esa filtración. En este caso, el 5 de mayo pues nos comentó que como ya estaba, digamos que visto todo, pues se decidió cancelar ese evento. Es por eso que no tuvimos una actualización ese 5 de mayo, gracias a las filtraciones, tristemente. Pero pues no pasa absolutamente nada, ya llegará otra fecha donde podamos ver más skins de los personajes, pero nos perdimos a un Bugsy Boo transformado en piñata seguramente, o algún otro personaje ahí bastante chévere, un player con bigote y sombrero, pues quién sabe qué nos hayamos perdido, pero hubiera estado bastante increíble. Así que también, como les digo, los invito al podcast todos los domingos hablando de noticias de Poppy Playtime, Garten of Banban, etcétera, etcétera. Ahora bien, amigos, tocando nuevamente el tema de Project Playtime temporada 2, uno de los desarrolladores más importantes que está llevando a cabo todo esto, pues es conocido como James P. Este pana nos da una pequeña información acerca de qué está pasando con el capítulo 2, que básicamente nos está comentando que algunos cambios llegarán muy pequeños a la temporada 2 de jugabilidad y que van a estar bastante bien para acomodar algunas cosillas del juego. También otra cosa que vimos en la entrevista con uno de los desarrolladores, con Tobías, pues él nos comentaba que iban a hacer algunos cambios con Highwaggy, así como hubo cambios con Bugsy Boo en las últimas updates, y por supuesto como Milong Lengths y el tema de la jugabilidad y lo aleatorio que son los, digamos que pilares que vamos resolviendo de los puzzles. Así que pues esto pinta bastante bien. Ahora bien, también nos comenta este otro pana, James, que los bailes probablemente salgan de la temporada 2 o también podrían llegar antes de la temporada. También planean que en el pase de batalla, o bueno, el pase de temporada como lo quieran ver, pues va a ser algo estilo San Patricio. Como ustedes saben, en esta festividad pues hubo muchísimos graphics de colores, graphics que tenían animaciones, manos que tenían animaciones. Eso es lo que nos comenta, que va a haber como cosillas de ese estilo y que por supuesto van a venir muchas animaciones nuevas al videojuego, cosa que va bastante bien para que la gente se motive un poquito más a comprar los objetos, aunque personalmente como no te dan ninguna ventaja y algo así por el estilo, lo veo bien, pero pues también como que no dan tantas ganas de, por así decirlo, comprar las cosas. Pero bueno, amigos, eso serían todas las noticias con respecto al teaser de Project Playtime. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Sé que son pocas noticias como tal, pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Esperemos que próximamente saquen más cosillas con respecto a Project Playtime en su versión mobile, también por supuesto con el capítulo 3 del Poppy Playtime y pues algunas otras cosas, pero sin antes invitarlos nuevamente al canal, porque pues subimos noticias también de cosillas de Garten of Banban, de Venti, de otros jueguitos que están bastante chéveres y pues todos están invitados a verlos. Así que amigos, yo me despido con el gusto siempre, espero que te haya gustado, se cuidan, se bañan, chao. Thank you.